La doctora Karina Egner-Stern, lo pronuncié muy bien, doctora en psicología clínica con experiencia de 25 años con adultos y parejas, fundadora y directora de la consultoría nacional N Potencia MX, con la cual brinda asesoría a empresas y programas de gobierno, cofundadora de la asociación civil Saber Qué Sigue, que la pueden ver como saberquesigue.org.mx, que tiene como misión impulsar el desarrollo comunitario sustentable. Escribió el libro Cómo no temer al karma con su metodología de trabajo. Muchísimas gracias y gracias por venirnos a nutrir con tus conocimientos. Las dejo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pau, de verdad. Es un gusto estar aquí con ustedes. ¿Me oyen bien? Ah, qué bueno. Bueno, esto de hablar con los adolescentes es un reto, creo yo. Estaba ahorita mi colega hablando de cómo trabajar con los niños y pues como padres es una historia de nunca acabar y creo que la adolescencia nos lleva a un lugar donde podemos también trabajar muchas de las cosas que no trabajamos en la infancia. Entonces es como que se vuelve a abrir una oportunidad de trabajo. Entonces yo quise hacer conciencia de qué es lo que los adolescentes pueden escuchar y cómo lo pueden escuchar, porque muchas veces tiene que ver con... más, otro, una más. Ah, perfecto, gracias. Ahí está, perfecto. Entonces, muchas veces cuando nos despertamos es porque tenemos ya poco tiempo. Aquí esta caricatura dice, papá, ahora no, hijo, papá, ahora no, hijo. Y llega un momento donde le dices, hijo, y te dice, ahora no, papá. O sea, tenemos una ventana muy corta de tiempo para aprender a hablar con nuestros adolescentes. Y la verdad que es un trabajo de vida y de amor el ser buenos padres, porque les vamos a dar la oportunidad de que cuando lleguen al mundo, ese mundo se les abra o ese mundo se les cierre por cómo están ellos educados. Entonces, la palabra adolescente tiene una relación muy cercana con la palabra adulto. Ambos vienen del latín adolescere, que es crecer. La cosa es que el adolescente está en proceso de crecer y el adulto pues ya creció, ¿no? Aunque también creo que los adultos, aunque ya muchas teorías hayan dicho antes que ya nos quedamos así como estamos, yo creo que hay mucho potencial de crecimiento hasta el último día de nuestra vida. En verdad el cerebro es muy plástico. Ahora, es muy importante el cómo. ¿Quién habla con el adolescente? Porque ponemos muchísimo énfasis en el adolescente. Es que no me escucha, ¿sí? Pero en realidad los que tenemos la responsabilidad de hablar para que nos entiendan, pues somos nosotros. Y muchas veces lo que ocurre es que estamos en un lugar donde a veces culpamos al adolescente. Y decimos, es que él es el culpable, cuando en realidad la responsabilidad recae casi en su 100% sobre nosotros de cómo comunicamos. Entonces, ¿desde dónde estamos hablando? Y el niño y el adolescente, hasta desde los 12 años, que todavía es niño, pero desde entonces, ¿qué es lo que puede escuchar este adolescente? Entonces, la expectativa que podemos tener tiene que ser realista. Nosotros como papás tenemos dos trabajos. Uno es darle raíces, que es enseñarles que valen, enseñarles los límites, enseñarles cómo tienen que estar preparados para el mundo. Y otro, lo siguiente es alas. Alas es que puedan volar hacia el mundo. En nuestra cultura somos una cultura que damos mucha raíz, mucho valor, mucha pertenencia, pero damos a veces pocas alas. Entonces les decimos, ay, es que tú ya eres adulto, pero me tienes que dar dinero, o me tienes que dar atención, o me tienes que dar nutrición. Y eso no es cierto. No es una calle que va en dos sentidos. La calle del paternaje va en un sentido, lo cual no quiere decir que no les enseñemos a ser agradecidos. O sea, sí soy de la idea de que lo que damos también requiere de educación en cuestión de decir gracias mamá, gracias papá, pero cuando damos ya alas, ya no es de que, oye, yo ya estoy cansado, manténme, por ejemplo, que es algo que tenemos mucho en los países latinoamericanos y me enteré que en los africanos, es mucho de tercer mundo,
Y es entendible porque no tenemos la cultura del ahorro, no tenemos un gobierno que nos da una pensión que nos alcanza, entonces pues obviamente se hace uso de esto. Pero yo he tenido muchos jóvenes adultos que no saben la bronca que traen porque los papás no lo sueltan. Entonces son vistos como traidores, como que si yo le digo, oye mamá, yo me quiero comprar mi casa, no te puedo seguir dando dinero, eso hace cuenta como si le dijeran, no te quiero como madre, ¿no? Entonces sí tenemos que tener muy claro. Ahora, no se trata ni no alumbrar al santo, ni tampoco quemarlo, ¿verdad? Porque en los países angloparlantes, por ejemplo, lo que ocurre es que lo sueltan antes de tiempo. Entonces a los 18 años, una patadita, vámonos al mundo, y muchas veces no es así porque el adolescente no acaba de madurar su cerebro hasta los 25, 26 años. Entonces estamos hablando, sí, la cara aquí de alguien así de no, y algunos no lo maduramos hasta los 50, o sea que así estamos, ¿verdad? O sea, la adolescencia sin duda se ha ido alargando además, porque hay mucha complejidad en el mundo. Entonces, un cerebro que antes del internet tenía que lidiar con cierta complejidad, ahorita es mucho más complejo todo. Entonces, pues yo les tengo malas noticias, se va a ir alargando más. Entonces, ya vemos cómo demasiada raíz es tóxica y demasiada ala es tóxica. Y lo que queremos es tener un balance, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con quien habla, que son ustedes, queridos padres, ¿verdad? Ahora, tengo una historia para ilustrar esto, que es la historia de Juanita. Juanita era una niña que cuando mis hijos tenían 5 o 6 años, estaba jugando en un inflable y estaba arriba del inflable, y todos los niños que trataban de subirse al inflable, Juanita les hacía así, les daba una patada, les daba un zape y los tiraba. Entonces llegó mi hijo todo cansado, todo tranqueado, y me dijo, oye, Juanita no nos deja subirnos. Yo busqué a la mamá de Juanita, que la conocía de la escuela, le digo, oye, perdón, pero pues tu hija está haciendo esto. Fue la mamá y llegó y le dijo, Juanita, bájate. Juanita la vio con cara de ¿qué me está diciendo esta loca? Obviamente la ignoró y llegó conmigo y me dijo, no quiere. Yo le dije a mis hijos, aléjense de Juanita por el resto de su vida, porque es una niña que está fuera de control. Ahora, aquí ya entramos en la pregunta, ¿por qué no pudo la mamá de Juanita controlar a Juanita? Entonces, para explicar esto les voy a platicar cómo yo trabajo con pacientes. Imagínense que van en un coche y tienen 5 años de edad. No pueden ver el parabrisas y tampoco pueden llegar a los pedales. Encuentran unos tabiques, los ponen para los pedales, pero no ven el parabrisas. Entonces tienen un diablito, que también son ustedes, que les dice derecho y te embarras con otro coche, a la izquierda y atropellas a alguien. Con uno de los trancazos se despierta tu parte adulta que viene dormida en el asiento de atrás y ve lo que está pasando. Le pide ayuda a tu parte sabia, que eres tú en tu versión más iluminada. Acabando de despertar, le quita el cinturón de seguridad a la de atrás, agarra a la niña chiquita, la pone en el asiento de atrás, agarra al diablito, lo encierra en la guantera y ya se pone el adulto a manejar con la parte sabia de GPS, que ya ve perfectamente por el parabrisas. Entonces, eso nos pasa a todos los adultos. Por default le estamos manejando desde nuestra parte infantil, emocional. ¿Por qué? Porque no maduramos emocionalmente como maduramos sexualmente. Tú a los 15, 16 años ya tienes caracteres sexuales secundarios. Para madurar emocionalmente se necesita hacer una decisión consciente. Y esa decisión consciente muchas veces nos morimos sin hacerla, ¿eh? Entonces hay niños chiquitos de 80 años. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mamá de Juanita estaba desde su niña chiquita y Juanita dijo, yo no respeto a alguien que no es adulto. Y los niños lo sienten clarito. Cuando llegas y le dices desde una inseguridad de que a lo mejor voy a traumar al niño y les dices un no, no te hacen caso. Pero si lo dices desde un lugar adulto donde dices yo soy la responsable y no estoy aquí para que me quiera, estoy aquí para educarla, ahí sí te hacen caso, hasta con una mirada. Entonces es súper importante esto que lo tengamos claro. Desde la parte infantil generamos caos y desde la parte adulta generamos orden. Y eso es para todo, no solamente para Juanita.
Ahora, esto que digo, que es la parte adulta, es como si fuera un filo en el mundo. Un filo que te ayuda a cortar la mentira y a ver la verdad, a ver qué es lo que está pasando realmente. Y entonces te da esa autoridad, ¿no? Los niños que no están con adultos como papás, muchas veces acaban siendo los chivos expiatorios, no tengo otra palabra, y dicen, este niño tiene hiperactividad, este niño tiene TDA. Y no digo que no haya niños que tengan esas condiciones, porque sí los hay, pero creo que está sobrediagnosticado porque no habemos papás que sabemos poner límites, como decía mi colega, ¿no? Que es todo acerca de ser autoridad sana, ser autoridad que pueda poner esos límites. Ahora, esto lo voy a acabar diciendo 10,000 veces. Los adultos estamos aquí para educar, no para que nos quieran. Y eso es algo que mucha gente no sabemos. Tenemos hijos y dices, quiero que me quiera. Entonces, pues no le voy a decir que no porque se va a enojar. Tenemos que tener la suficiente madurez como para desde la parte adulta decir, aunque me odie, digo que obviamente no va a ser así, pero aunque no le caiga bien ahorita, no le voy a dar esto o le voy a poner este límite. Y muchos estamos siendo padres desde los niños chiquitos que con nuestras propias carencias queremos ser amados. Porque nuestros niños chiquitos emocionales, que todo mundo tenemos uno adentro y algunos lo tenemos afuera manejando, tenemos una herida. Y esa herida se la proyectamos a nuestros hijos. Desde esta herida, nosotros lo que hacemos es ver el mundo de manera polar. O 100% me quiere o no me quiere nada. O soy bueno al 100% y no le hago frustraciones a mis hijos, o soy malo. Entonces, esto para que cada uno vea en su infancia qué es lo que pasó, ¿sí? Porque hacemos algo muy chistoso. Como vemos todos, los niños chiquitos ven todo en bueno o malo al 100%. Entonces, los papás somos imperfectos. Los papás tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas. Entonces, los niños, para vernos a nosotros del lado positivo, hacen algo chistoso que yo le llamo el silogismo falso. El silogismo falso, ficticio, es que para mantener a mi papá, voy a poner un caso feo, mi papá que abusa de mí, si lo quiero mantener del lado positivo, entonces digo, mira, el abuso es bueno, el abuso es amoroso. 1 o 2 cosas para mantener al papá del lado positivo. Entonces empieza a haber una herida adentro y digo, oye, pero ¿por qué jalo puro novio que me trata mal? Pues porque en tu inconsciente metiste que para mantener a tu papá del lado positivo, el abuso es positivo. Entonces en terapia lo que yo hago es decir, oye, el abuso y el amor no van juntos. Y dice la gente, caray, sí es cierto. Entonces empezar a separar esto es lo que es difícil, porque al final de cuentas está en el inconsciente y solamente lo vemos por el tipo de situaciones que atraemos, que parece, como dices, es un patrón, ¿no? Tiene este novio que la maltrata y luego corte y el otro que parecía ser bueno la acaba maltratando de otra manera. Entonces tenemos que tener esa idea de cuál es nuestra herida, ¿sí? Ahora, volviendo a la educación, los niños tienen que estar socializados, agárrense a qué edad tienen que estar socializados los niños. Y socializados me refiero a que puedan llegar a una casa y que la mamá te diga, tu hijo es un encanto, ¿ok? A los 4 años, los niños tendrían que estar en camino ya cercano o ya socializados. Entonces, imagínense, hay una historia que me ayuda a enseñar este punto. Una vez iba un señor con su niño de 5 años en un avión de Estados Unidos a México y lo sentaron muy convenientemente en la salida de emergencia. Ven que tienen como más lugar para los pies, el señor estaba feliz. Llega la sobrecargo y le dice, señor, usted no se puede sentar aquí porque trae un niño de 5 años y es una salida de emergencia. Dice el señor, no, pues ustedes me lo dieron, ustedes cometieron un error, ahora se friegan. Llegó el segundo sobrecargo y le dijo, señor, no podemos despegar mientras usted esté aquí. No hizo caso. Llegó el copiloto, le dice, señor, se tiene que cambiar o no va a poder despegar el avión. No se movió. Llegó el piloto y dijo, no vamos a poder despegar.
ya no quiso, se subieron los Marines, el ejército, y le dijeron, lo vamos a bajar. No, ya me muevo. No. El tiempo de moverse ya pasó, ahora se va usted abajo y se amuela. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro trabajo como papás es que cuando a nuestros hijos se le acerque la sobrecargo, se cambie. Ya cuando llegó al copiloto, ya estamos medio amolados. Entonces, el punto importante es que el niño, la parte infantil, trabaja en una cosa que se llama principio de placer. Queremos tener placer todo el tiempo. Y adivinen qué, la parte adulta le tiene que enseñar al niño que la realidad tiene límites. Principio de realidad, no todo puede ser placer todo el tiempo. Entonces, nosotros tenemos que ir enseñándole a nuestros hijos que la realidad tiene límites y que esos límites no son malos, pero que tienen que ir madurando porque, uno, no son el centro del mundo, también habemos otras personas que también somos importantes. Hay límites a tu placer porque no todo el tiempo puedes estar en placer. Y bueno, este señor no lo supo y lo bajaron del avión. Entonces, bueno... Entonces, desde los niños internos, cuando estamos nosotros, vamos a pensar otra vez ese mismo ejemplo. Robé, ¿no? Pero la culpa falsa no es algo malo, simplemente es que desde mi diablito y mi parte infantil me siento mal por romper un pacto con este padre. Entonces tenemos que tener muy claro que en todo este proceso tenemos que distinguir y enseñar a nuestros hijos qué es la culpa real. Cuando cometen un error, el sentirse mal es bueno. Y entonces obviamente no se trata que le digas, eres el peor, porque entonces estarías tú en tu niño chiquito. Desde la parte adulta dices, sí cometiste un error y yo hago mucha diferencia entre el ser del niño y el hacer. Yo le digo, eres un niño bueno o eres un adolescente bueno, pero actuaste mal. Entonces el actuar lo puedes arreglar, el actuar puede madurar. Y el ser siempre es bueno, porque es verdad, o sea, al final de cuentas, estos niños son niños buenos, pero han actuado a lo mejor mal porque no fueron guiados bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos realmente esperar de los adolescentes? ¿Qué es lo que ellos pueden entender? Nosotros tenemos que ser una especie de andamiaje para ellos, porque no pueden todavía entender los adolescentes muchas cosas que creeríamos que ya deberían de entender, porque los ves ya con barba, por Dios, o sea, los ves ya como hombres, ¿no? Ya los ves en traje y dices, ah, caray, ese es mi hijo, o lo ves a la chava ya toda desarrollada. La verdad es que físicamente ya se ven adultos, pero mentalmente están como a una década, señores y señoras, de tener esa madurez que aparentan. Entonces siento que todos los papás, hasta yo misma que me dedico a esto, a veces me agarra en curva, o sea, que veo a mis chavos que tienen 22 y 17 y digo, es que esto no lo puede hacer todavía y me fui en la ilusión de que lo puede hacer, ¿no? Entonces, si exigimos que hagan algo que no están todavía capacitados para hacer, los llenamos de culpa falsa, porque no pueden todavía. Entonces, yo muchas veces cuando me enojo con ellos porque hacen algo que todavía no pueden hacer, entonces les digo, mira, no debes de saber esto todavía, pero yo te tengo que decir la consecuencia de que hagas esto y quiero que lo aprendas y que me demuestres que lo entendiste. Ese es el punto, y no llenarlos de culpa falsa y decirles, eres un tal por cual, eres un tonto, eres un desobligado, que no es cierto, porque es nada más lo que no han podido hacer. Entonces,
Si les damos demasiadas alas, les exigimos lo que no pueden hacer. Pero si les damos demasiadas alas, les exigimos lo que no pueden hacer y los llenamos de vergüenza. Esa vergüenza es fatal, porque ahí es donde entra en no valgo. En mi ser es el que está mal, no mi hacer. Entonces eso es algo muy importante. Ahora, los límites claros desde el día que nacen hasta el día que nos morimos, tienen que estar muy, muy claros, pero nunca más que en la adolescencia, porque llegamos a un punto donde ya tienen coche, donde pueden beber alcohol, donde pueden tener relaciones, o sea, las consecuencias son enormes. Y si nosotros no sabemos qué pueden hacer y qué no pueden hacer, es un problema porque pueden echar a perder literalmente su vida. Entonces, tenemos que tener límites claros de qué pueden hacer, de qué es lo que nosotros le damos de responsabilidad sabiendo lo que pueden hacer y dar rendición de cuentas, porque esa es otra. Si lo puedes hacer, enséñame y entonces confío. Ahora, el doctor Robert Keegan de Harvard escribió un libro que se llama In Over Their Heads, que quiere decir más allá de su cabeza, o sea, traen el agua más allá de la cabeza, y eso es lo que él dice, que es la adolescencia, que no somos todavía estos adultos que quisiéramos. Entonces, debemos de llevarlos a un punto óptimo, donde pueden hacer sentido, donde pueden, con su capacidad, entender y un poquito más, de manera que así como este chavito que no se le ven los pies, pero está de puntitas, ¿no? O sea, que estén un poquito más de lo que pueden, no demasiado lejos, a un lugar donde estén rebasados en su entendimiento, con una brecha enorme entre lo que se espera de ellos y entre lo que realmente pueden hacer. Porque ahí sí estamos mal. Entonces, la realidad, para entender esto, la realidad se construye, ¿sí? Somos seres en construcción, desde el día que nacemos hasta el día que morimos. Nuestras mentes tienen diferentes capacidades y vamos formando nuestro sistema nervioso poco a poco. Y esto lo dice, lo dice un teórico que se llama Piaget, que nuestra manera de interpretar el mundo depende de este lugar que vamos construyendo, y una se va construyendo encima de la otra. Si no logramos una, no podemos seguir con otra. Entonces, el constructivismo en la adolescencia, tenemos que ver qué puede construir y qué no puede construir el chamaco. Entonces, me gusta esta idea. Lo que le vamos a dar es mordidas de la realidad, para que no se atragante con toda la manzana. Porque ahorita otra vez, o sea, ni siquiera nosotros los adultos sabemos en qué se está convirtiendo la realidad con todo esto del internet. Es una locura. Ni siquiera nosotros mismos entendemos esta complejidad, porque si no los vamos a empachar. Entonces, primero, para enseñarles cómo hacerlo, les voy a enseñar cómo no hacerlo, ¿ok? A un niño de 3 años le dices, limpia tu cuarto. Esa es la manzana entera y es empacharlo, porque no vas a saber cómo hacerlo. Pero ¿qué pasa si subdivides en tareas? Le dices, a ver, vamos a hacer tu cama. Y hacer tu cama, eso sí lo puede hacer. Entonces le ayudas, que esta es la sábana, este es el cojín. Luego le dices, vamos a recoger los peluches. Y vas con él, recoges los peluches y así lo llevas hasta el punto donde cada una de las tareas las sabe hacer por separado, y le dices, todo esto es limpiar tu cuarto. Pero si de entrada le dices, ya eres un niño grande, yo a tu edad ya, es más, yo trapeaba las escaleras, caray, o sea, ¿no? Y tú no puedes limpiar tu cuarto, ¿verdad? Obviamente los llenamos de vergüenza, pero entonces, un salto demasiado largo, que le dices, limpia tu cuarto, lo que ocurre es que se llena de adrenalina, se llena de nervios, de estrés, y eso lo que hace es que lo hace sentir mal y crea una herida emocional que lo hace sentir poco amado y poco valorado. Ahora, ¿cómo desglosar una tarea de manera correcta? Como les dije, subdividir la tarea.
Y esto es lo mismo que pasa con los adolescentes. Un chavo de 16 años que llega 3 horas tarde a la casa a las 3 de la mañana, ¿a alguien le ha pasado? Es tremendo porque te preocupas, o sea, el mundo no es un mundo para que un chavo de 16, 17 años esté missing in action, esté en la calle, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué queremos de un chavo de 16 años? Queremos que sea un buen ciudadano, que piense por sí mismo, que reflexione acerca de las acciones que tiene y de sus emociones, que sea confiable, que tenga sentido común. Vean todo lo que le pedimos, que sea empático con nosotros, que estamos preocupados por él. Esto, todo lo que le pedimos al adolescente, ni siquiera lo podemos hacer la mayor parte de los adultos. Entonces, en verdad están sobrados, ¿no? Son expectativas terribles. Ahora, de alguna manera, debiera saber lo que ocurre es que empieza a haber una categoría que se llama categoría durable. Y el experimento de Piaget es muy interesante porque pone a un niño, por ejemplo, en la primera foto, donde le pone 2 vasitos y luego cambia un vasito de esos a uno más delgado, pero que le cabe todo el agua. Y el niño de antes de 10 años dice que hay más agua en el alto. Y el otro, ya después de los 10 años dices, es la misma cantidad de agua. Eso es un logro impresionante, que es saber que el mundo objetivo es durable, que no puede haber habido más agua y ahorita, menos agua y ahorita hay más agua, ¿no? Entonces, ellos empiezan también a poder ser los mismos, a poder construir su identidad cada vez más durable, y es nosotros lo que seguimos haciendo. Hasta nuestros 40, 50, seguimos como añadiéndole, construyendo nuestra identidad, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde llega un adolescente? ¿Qué sería realista pedirle? El chavo de 16 años apenas tiene esta capacidad de características durables. ¿Sabe el punto de vista de los padres? Puede tomar el punto de vista de los padres en cuenta mientras no interfiera y no le cueste su propio punto de vista. O sea, ¿qué quiere decir? Que puede ver lo que él piensa y puede ver lo que los papás piensan, pero no puede ver los dos al mismo tiempo. Entonces vamos a pensar, está en la fiesta. Para mantener mi punto de vista. Entonces, los papás vivimos en el error que porque puedan ver nuestro punto de vista, se identifican con ese punto de vista también y pueden tener empatía. Todavía no, porque eso ya sería el siguiente nivel de características durables, que se llama una relación mutua, y eso viene mucho después, viene ya hasta los años 20. Entonces, no está nada fácil. Yo diría que 24, 25, entonces tenemos que tener mucho más cuidado, ¿no? Ahora, como tienen cuerpos de adulto, obviamente los papás creemos esto, pero tenemos que regular a los chavos con límites muy claros. Entonces, pasa por ellos a las 3 de la mañana, por ejemplo. No es que ahí llegas. No. Voy por ti, a las 12, en este caso, que lleva 3 horas tarde, pero voy por ti a las 12 de la noche. Tiene que haber, cuando
Llegan a las 3 de la mañana, consecuencias lógicas, no puedes salir, vas a tener que estar un tiempo, pero por otro lado también el tener una plática de que nosotros pusimos un límite que no era apropiado para ellos. Porque también eso no lo hacemos muchas veces los padres. Queremos quedar desde nuestra parte infantil, que queremos ser impolutos y buenos padres, no decimos, yo también cometí un error en darte una libertad que no pudiste manejar. Entonces, eso no nos quita autoridad. Creo que eso al revés, nos da autoridad. Porque el saber que los papás somos imperfectos y que podemos pedir perdón es una gran herramienta para su vida adulta. Cosa que no lo tenemos claro porque de verdad somos pocos los padres que pedimos perdón a veces, los que tenemos la autoridad. Luego, el otro lado son papás que a lo mejor piden todo el tiempo perdón, ¿no? Que no tienen los límites, pero ese punto medio no es fácil de manejar, ¿no? Entonces, vamos poniendo límites y vamos probando, vamos soltando. A ver, entonces, llega a las 12:30, ¿no? Ok, 12:30 sí llega. Ok, llega 12:40, sí lo está respetando y si no, te regresas, paso por ti. Son cosas para que ellos se sientan seguros y para que nosotros estemos seguros. Me encantan las caricaturas, ¿no? Entonces, o sea, realmente, ven aquí esta, dice, papi, me voy a tatuar toda la espalda y a ponerme un piercing en la lengua. Y el papá, ¿qué? No, por favor, no. Entonces, ¿puedo ir a bailar hasta las 7 de la mañana y quedarme a dormir en la casa de mi amiga 3 días seguidos? Ah, eso sí, ¿no? O sea, muchas veces cómo nos manipulan, que es el llevarnos al extremo y decir, ay, no está tan grave, ¿no? Que los chavos son bastante imponentes y bastante inteligentes en cómo manipularnos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el chavo que se va a quedar en la fiesta piensa? No piensa, ay, pobres de mis papás, seguro los voy a hacer que se preocupen. Piensa, ¿me irán a cachar? Y luego, si me cachan, ¿qué pasará? ¿Valdrá la pena tomar el riesgo por quedarme en la fiesta? ¿Cómo podría ser para que no me cachen? ¿Y cómo le hago para que no me castiguen si me cachan? O sea, si ubican como poco tiene que ver o nada tiene que ver con una relación mutua, con todas esas características de ser un ciudadano ejemplar, de sentido común y empatía que tenemos los padres. O sea, tiene que ver con placer. Tiene que ver con placer y nosotros somos todavía los sobrecargos, los pilotos, ¿no? Que les estamos poniendo los límites. Lo que no puede ver y que los padres esperan y asumen erróneamente que debería poder ver es la relación entre el punto de vista de ellos y el punto de vista de los padres. Están atrapados en su punto de vista. Entonces, esos jaloncitos que les tenemos que dar, decirles, ¿cómo crees que me siento yo cuando tú haces esto? ¿No? El otro día, justo, tengo yo un adolescente que me dice, ¿me prestas tu cargador del celular? Entonces le digo, sí, pero yo lo necesito para trabajar, entonces no te lo lleves. Claro, se lo llevó y entonces estaba yo como loca, tráeme ¿no? O sea, obviamente cuando me lo trae, me dice, ¿cuál es el problema? Digo, es que tú eres importante, pero yo también soy importante, todos somos importantes. Los chavos vienen de un narcisismo sano, que es que ellos son el centro del universo. Y nosotros como papás, al ayudarlos a madurar, lo que hacemos es decir, sí eres importante, pero yo también soy importante, y ella y él, y todos somos importantes. Y eso no es fácil de ver, porque realmente, hasta ustedes que son adultos, realmente el ver al otro como un igual es un trabajo, yo diría, emocional y hasta espiritual, porque seguimos en muchos sentidos viendo al otro como un medio para nuestros fines. El otro no es un medio para nuestros fines y eso es un trabajo que yo creo que yo lo aprendí a mis 35 años. Realmente, emocionalmente, de decir, caray, el otro es exactamente igual que yo y le duele igual que yo cuando me hacen eso. Entonces, no es nada fácil eso, ¿no? Ahora, en este lugar que es el de relación mutua, que es de donde los papás tenemos la expectativa, diría, si me quedo en la fiesta, ¿se dañará la relación de confianza entre mis padres y yo? Obvio no lo piensan, ¿no?
¿Cómo podría hacerle para quedarme? Me sentiría tan culpable. Obvio no lo piensan. A lo mejor tienen ya destellos, ¿sabes? Pero no. ¿Qué pensarían de mí si no me importa nuestro acuerdo? Obvio, no lo pueden ver todavía. Ahora, vamos aquí a otra de estas que me encanta. Dice, ¿puedes comer comida chatarra? No, voy a comer sano y a tomar agua mineral. Sal con tus amigas y vuelve a la hora que quieras. No, voy a estar en casa antes de las 10. Mira tele, escucha música, ya no estudies nada. Voy a estudiar como loca toda la semana, que es la psicología inversa. Porque parte de la adolescencia tiene que ver con ir en contra. Si tienes un adolescente rebelde, está increíble, porque quiere decir que hiciste bien tu trabajo. Quiere decir que tiene contra qué irse. ¿Contra qué irse en contra? Porque parte de lo que están ellos experimentando son sus alas. Están diciendo, a ver, esto me dice mi mamá y mi papá, pero si yo hago lo contrario, ¿qué? Primero, ¿qué van a hacer ellos? Y segundo, a ver cómo me va. A lo mejor yo soy inteligente, más inteligente que ellos, ¿no? Está bien, y yo creo que es importante que tengan esa seguridad de ir en contra de ti. Entonces, ¿qué son los puntos a cuidar? Los puntos a cuidar es un cóctel balanceado e ingenioso entre soporte y reto. No se trata que los tengas encerrados en tu casa y no los dejes salir. Es cuestión de decirles hasta dónde puedes y qué te has ganado de lo que me enseñas. No decir deberías, sino ver lo que puede hacer. Porque a lo mejor hay un chavo de 16 años que sí es intercategórico, que es garbanzo de a libra. A lo mejor hay chavos que hasta los 30 no pueden tener eso. Entonces es como observar mucho a dónde es el soporte. Y el soporte de mi hijo no es el soporte de tu hijo, ni el reto de mi hijo es el soporte de tu hijo, porque muchas veces los papás decimos, pero el hijo de mi comadre ya puede. Pues sí, el hijo de tu comadre ya puede, pero el tuyo no. Entonces darnos cuenta que somos seres independientes, somos muy diferentes unos a otros, ¿sí? Entonces, en los ambientes con demasiado reto y no suficiente soporte, donde se esperan cosas irreales de ellos, se convierten en tóxicos y el adolescente se siente presionado y reacciona de manera defensiva. Cuando están con demasiada libertad, aunque dicen que es lo que quieren, pero en realidad no es lo que quieren porque se empiezan a poner enojados, presionados, estresados. Ahora, los ambientes con demasiado soporte y no suficiente reto los desvitaliza y los aburre. Entonces, en verdad tenemos que ser genios, papás, porque es encontrar ese lugar y es de tanteo, es de probar. Yo creo que el amor más grande de un padre a un hijo es hacer esta prueba y error, y checar cada hijo. ¿Cuál es su punto medio? ¿Cuál es ese lugar que está perfecto para él o para ella? Y obviamente va cambiando y podemos cometer errores y no tener miedo de disculparnos y de cambiar de estrategia, porque también esa es otra, no nacimos sabiendo. Entonces, cuando está demasiado soportado a veces y demasiado retado a veces, lo que dicen los expertos es que hacen que el adolescente se retraiga y o se disocie de su contexto. Entonces, cuando no están entendiendo porque un día lo dejan salir y otro día no lo dejan para nada, ahí como que los perdemos. Y hoy en día es súper fácil porque nomás se ponen unos audífonos y se meten al celular y bueno, la disociada está con todo y tienen las armas para hacerlo. Entonces, el balance entre reto y soporte energetiza al chavo, que uno sabe qué se espera de él, ¿sí? Y cómo llegar a eso, y saben que pueden contar con sus papás, con un andamiaje al lado para el momento donde dicen esto me está rebasando. Ahora, esto es algo importante, la comunicación entre padres e hijos que se tuvo que haber construido desde el nacimiento es vital en este momento, porque muchas veces en la adolescencia queremos cosechar una semillita que nunca plantamos y eso no se hace de que, ay, ya tienes 12, 13 años, vamos a hablar.
O sea, esto es algo que se tiene que trabajar desde niños y es la confianza de que el padre y la madre son seres con los que contamos y que no va a venir un regaño fuera de contexto, pero que sí van a haber límites y consecuencias que son lógicas y nos sentimos seguros ahí adentro. Entonces, por ejemplo, van a tener un adolescente que se mete en alguna bronca y que en vez de irle a hablar al amigo, te hable a ti, ¿no? Que eso para mí es el éxito más grande, aunque dices, ¿cómo me dices que es éxito si está en el torito? No, pues digo, está en el torito, pero te habló a ti y no a su brother, es la verdad. Entonces, tenemos que tener esa confianza. Si no la tenemos, nunca es tarde. Comencemos, o sea, platiquemos, que nos podamos disculpar, porque nadie nacimos siendo padres y además traemos el bagaje de nuestra propia educación. Y si no lo hemos trabajado, no tenemos el inconsciente limpio, probablemente lo replicamos y hacemos el contrario o lo mismo. Justo ahorita estaba viendo el caso de una chica que el papá no le quiere poner ni un límite porque él fue un niño abandonado. Entonces dices tú, ok, entiendo. Vamos entonces a ver otra. Dice, cuando yo hablo con mis hijos, quiero que me miren a la cara. Qué bien, ¿cómo lo lograste? Hola hijos, hola mamá, por medio del celular. ¿No? Tenemos un reto hoy en día de las redes sociales. Entonces, cuidado, por favor. Estos son datos que apenas están saliendo y que son de verdad alarmantes. Hay 50% más de niñas con psicopatología, con trastornos serios de las emociones y de la mente que antes, que en 2013. Entonces, sobre todo está afectando a las niñas. Tenemos que tener mucho cuidado porque los niños se quedan todavía siendo niños más tiempo. Las niñas tenemos más el rollo de ser aceptadas, de ser parte del grupo y las redes sociales es un medio de exclusión maravilloso. O sea, de verdad se sienten que todas estuvieron o que todas están en el grupo y que están hablando atrás de mí. Entonces, de verdad, tenemos que tener cuidado de no dejar a los adolescentes tener redes sociales antes de los 15, 16 años, de verdad. Y a los papás que vayan en escuelas donde otros papás los dejen, creo que hay que hablar con los papás y hacer que la escuela exija esto, porque en realidad estamos ahorita navegando en ciego. No tenemos idea el grado de psicopatología que puede traer todo esto. Entonces, bueno, digo, no que los quiera alarmar, pero sí es algo muy importante. Porque creo que dependiendo, o sea, no siempre es solamente culpa de los papás. O sea, hay temperamentos que son más tremendos que otros. Entonces, si se junta un temperamento con un estilo de educación de los papás que a lo mejor sin querer fue un poco más blando de lo que debía de haber sido, entonces tenemos una situación que creo que es importante que se busque algún terapeuta, alguien profesional que le ayude a los papás a poner los límites necesarios. Porque muchas veces ya nos rebasan, o sea, de que de verdad quieres poner los límites y ya no es fácil. Entonces yo sí diría que el hacer uso de un buen psicoterapeuta, de que pudieran como familia entrar en un diálogo para que el adolescente pudiera escuchar
¿qué es lo que le preocupa a los papás? Porque muchas veces los adolescentes dicen, yo no les importo, en verdad no me quieren, no les importo, es solo egoísmo, quieren estar ellos tranquilos. Se hacen ideas que lo que tenemos que tener es la claridad de que ellos vean que toda la familia estamos preocupados y un poco la idea de contarles la historia del avión. O sea, que lo que tú le estás tratando de inculcar son límites que el día que en vez de que yo le ponga el límite a mi hijo, se lo ponga a un jefe, lo van a correr de la chamba. O sea, una mamá y un papá, un terapeuta, somos como si fuera ¿cómo se llama? Cuando hacen la prueba, como un ensayo del mundo. Si no vamos nosotros a hacer ese ensayo, entonces el mundo los va a sacar del avión. Ahora, si ya sin eso, más bien si ya con eso no entiende, entonces pues la verdad es que llegó el punto donde los van a bajar del avión y a lo mejor lo va a entender cuando lo corran, cuando el mundo de afuera de verdad le ponga un límite, porque eso va a pasar inevitablemente. O sea, cuando no entendemos en el seno de la familia por cualquier falla, ya sea que nuestro temperamento fue demasiado fuerte o nuestros papás no nos supieron poner los límites, eventualmente el mundo de afuera te lo dice. Entonces, pues bueno, ojalá entienda esta persona y puedan en un momento dado ayudarlo, ¿no? Gracias por tu pregunta. Por aquí. Sí, no soy mamá, pero aquí estoy. Papá, necesitamos papás. Pero a mí se me ocurre pensar, y la utilizamos en nuestra casa, no sé qué pueda pensar de esto, doctora, ¿no? Pero en cierto sentido, se puede ayudar a tratar a nuestra familia de manera formal. No digo como una empresa, ¿no? Pero decir, a ver, vamos a platicar, pero no ahorita, vente y siéntate, platicamos. Sino decir, oigan, hoy en la tarde a las 6, ¿será que nos podemos sentar y platicar? Y ahí hablamos de dinero, y ahí hablamos de otros asuntos, pero darle ese toque de formalidad para que tampoco el regaño llegue inmediatamente después de la situación problemática o lo que sea, ¿no? Pero a nosotros nos ha ayudado, ¿no? O sea, decir, oye, ¿cuándo podemos hablar? Inclusive nosotros como pareja, ¿no? Sí, ¿cuándo podemos hablar? Oye, tenemos esta cuestión y vamos a revisar nuestra cuestión. Pero es una reunión. No es, yo por ejemplo evito hablar en el coche, porque el coche es como una prisión y si le saco un tema delicado ahí en el coche no tengo ni para dónde hacer, ¿no? Y si estamos en la casa, pues ella se puede levantar y dice, luego hablamos. Pero digamos, no sé qué piense de esta parte como de formalidad. Creo que es una excelente estrategia, excelente, porque lo que les estás dando el soporte, pero les estás dando el respeto a su adultez incipiente. O sea, estás diciendo, quiero tratarte con respeto, quiero darle formalidad a esto, eres un miembro más importante de nuestra sociedad, de nuestra familia. Y entonces, como no lo atrapas, porque lo que hacemos muchas veces en enojo es decirle, no mereces nada, eres un bebé, eres un inmaduro, o sea, nos vamos al extremo los papás. Aquí es una manera mesurada de decir, quiero escuchar tu punto de vista y queremos escuchar, que nos escuches tú a nosotros y poder negociar, porque la base de todas las relaciones adultas es la capacidad de escucha y la negociación. Entonces creo que es una bienvenida al mundo adulto muy inteligente. Creo que es muy bueno eso. Y eso del coche no lo había pensado, pero es cierto, ¿eh? O sea, es así como un secuestro en el coche, ¿no? De que me tienes que oír y te friegas porque no te puedes ir a ningún lado. Eso de ver los libres albedríos es algo muy importante y muy difícil. ¿Por qué? Porque nuestro hijo puede escoger cosas que van diametralmente en sentido opuesto de lo que nosotros hubiéramos querido para ellos, pero son absolutamente libres de escogerlo. Entonces nosotros como padres, en verdad, a veces nos cuesta trabajo. A veces como que dices, híjole, yo jamás hubiera escogido esa carrera o jamás hubiera escogido esa situación en mi vida o esa pareja, pero nuestro trabajo como padres es ese libre albedrío, respetarlo y sí decirles, yo creo que te vas a topar con una bronca en esto. Ojalá esté mal, porque también lo que hacemos los papás cuando rompen nuestro libre albedrío para ellos, vamos a decirlo así, ¿no? Que ya no es, ya es coerción.
decimos un poco atrás de nuestra mente, van a ver cómo van a fallar. O sea, hasta hay una maldición ahí, ¿me explicó? Detrás de que desde nuestra parte infantil decimos, verás como yo tendré la razón. Algo real es que los niños chiquitos internos de cada uno de nosotros quieren tener la razón y los adultos quieren ver la verdad. Porque a lo mejor lo que escogió fue algo maravilloso para él y yo me voy a dar cuenta de eso. Y entonces, pues es la humildad también de decirlo, ¿no? Decía una persona que respeto mucho, que cuando tú rompes un libre albedrío, aunque sea para el propio bien de la persona, es magia negra. Es una violación total y va en contra de las leyes del universo. Porque el universo, en ese sentido, lo que quiere es que nosotros, con nuestro libre albedrío, bueno, esa es mi creencia, que con nuestro libre albedrío escojamos lo correcto. No que a través de electroshocks, ¿verdad? Escojamos lo que un sistema quiere que escojamos, porque eso es fascista. Y muchos de los padres somos fascistas, de verdad. No les queremos dejar a nuestros hijos su libertad. Y luego toda esta parte que decía de no darles alas y de luego... ¿Cuántos jóvenes mexicanos creen que no pueden hacer un patrimonio porque les están dando dinero a sus padres? Yo diría que un porcentaje más alto del 50%. Es muchísimo. Cuando no hay dinero es económico y cuando hay dinero es emocional. Es una cuota emocional de me vienes a ver, me sacas, me incluyes, me haces. Siendo que todo esto es libre albedrío. Si tú fuiste buen papá y tus hijos quieren estar contigo, qué padre. Si tú no fuiste buen papá, o a lo mejor fuiste buen papá, pero tu hijo no le late, por alguna razón, no tiene ninguna obligación de estar contigo. Y tú tenías el libre albedrío y la obligación de hacer una vida buena para ti sin tus hijos, cuando se vayan. Que esa es otra cosa. Es que yo soy mamá para toda la vida o papá para toda la vida. No es cierto. Tú dejas de ser papá cuando tus hijos son libres, son adultos. Y entonces ya vemos si pueden ser un par, ¿no? Perdón, ya me fui, pero como hilo de media. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más por aquí? ¿No? Pues muchas gracias por invitarme, Pau. De verdad, aquí es un encanto este lugar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso un poquito más fuerte. Para ella. Gracias. Me gustaría que ahora te promocionaras. Cuéntanos tus redes sociales, qué haces, dónde te encontramos. Bueno, las redes sociales es doctora.karinaeichner en todos lados. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, mi red favorita es TikTok, que es chistoso porque normalmente la gente de mi edad no, le entra tanto eso, pero es TikTok y ahí subo videos diario. También tenemos aquí para promocionar un librito, mi librito que se llama Cómo no temer al karma, por si quieren comprarlo. Y también en redes, en doctorakarinaeichner.com, lo pueden bajar en audiolibro, en inglés y en español y en PDF, por si lo quieren leer electrónico. Cuesta 250 ¿Lo van a estar vendiendo? Sí, aquí lo vamos a estar vendiendo para los que quieran. Y muchas gracias. ¿De qué trata el libro? Trata de toda mi metodología, de toda mi experiencia de 25 años de psicoterapeuta. Me tardé 11 años porque eran 600 hojas, luego 300 y acabé en 98. Entonces, bueno, todo mi compendio. Ojalá les guste a los que lo compren. Y de veras te quiero agradecer y felicitar por esto que haces. Es maravilloso, es una mujer extraordinaria, de verdad. Muchas gracias.